Imagina esto por un segundo. Tu celular vibra, pero no carga nada. Tu computadora intenta conectarse, pero falla. Las tiendas están cerradas. Los bancos también. Los aviones están detenidos. La gente corre por las calles desesperada. Y, por primera vez en la historia moderna, el mundo entero se queda sin Internet. Un silencio invisible. Hoy en Paradox descubriremos qué pasaría realmente si un día el Internet global colapsará por completo. ¿Sobreviviríamos? ¿Se acabaría el dinero? ¿Comenzaría una guerra? Bienvenido a Paradox, el canal donde viajamos a realidades alternas, escenarios extremos y futuros posibles. Si te gustan los ¿qué pasaría si?, las paradojas históricas, los escenarios hipotéticos y las historias que te hacen pensar, entonces este es tu lugar. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy no es ciencia ficción. Pero antes de sumergirnos, déjame advertirte algo. La mayoría de las personas piensa que si Internet cae, bueno, no hay Instagram, no hay TikTok, no hay memes. Pero la verdad es muchísimo más oscura. Porque Internet no sostiene solo nuestra vida digital. Sostiene nuestra civilización. Controla bancos. Coordina hospitales. Guía aviones. Alimenta cadenas de suministro. Mantiene electricidad. Calcula mercados. Conecta gobiernos. Dirige ejércitos. Así que hoy analizaremos día por día, hora por hora, cómo sería un colapso verdadero, desde el primer minuto hasta los posibles años después. Si crees que sobrevivirías, cuéntanos en los comentarios cómo lo harías. Quizás al final del video cambies de opinión. Es casi la realidad, suspendida por un hilo invisible, llamado Internet. Y lo más importante, ¿qué tan dependientes somos de un mundo que no podemos ver? Son las 8 de la mañana. En un día cualquiera. En cualquier ciudad del mundo. Todo comienza con algo pequeño. La gente nota que algo no está cargando. Los mensajes quedan en enviando. Pasan 10 minutos más. La mayoría asume que es su router. Reinician. Nada. Luego culpan a su compañía telefónica. Siguen intentando. Nada. Los primeros indicios se ven en empresas. Los softwares internos caen. Los sistemas de venta se congelan. Los bancos dejan de procesar pagos electrónicos. Pero la sensación aún es, ¡qué molesto! El correo no actualiza. Las páginas no abren. Nadie sospecha nada todavía. Pero entonces llega el primer gran golpe. Las telecomunicaciones fallan. Las llamadas VoIP mueren. El tráfico se apaga. Y por primera vez, el 70% de la red global muere al mismo tiempo. A las 2 horas, ya no es un chiste. Las tiendas no pueden cobrar porque la mayoría de los pagos son electrónicos. Los bancos tampoco pueden verificar transacciones. Las empresas no pueden operar. Las oficinas quedan semi-paralizadas. Miles de millones de personas están técnicamente conectadas, pero incomunicadas. Nadie entiende por qué. No hay noticias. Porque las noticias también dependían de Internet. Los primeros sectores críticos en entrar en alarma son mercados financieros, no hay datos, no hay trading. Hospitales, caen bases de datos, historiales, reservas de sangre. Aviación, se pierde tráfico aéreo digital. Puertos, los contenedores quedan en limbo. Energía, fallan sistemas de monitoreo. Gobierno, se rompe la comunicación interna. Todo esto ocurre antes del mediodía. La gente empieza a hacer algo que no hacía hace mucho tiempo. Encender la radio. Ahí escuchan las primeras hipótesis. Puede ser un ataque cibernético masivo. Puede ser una falla técnica global. Puede ser una tormenta solar. Puede ser un sabotaje. Nadie sabe. Y lo más aterrador es que no hay manera de saberlo. Cuando llega la noche, se desbloquea una verdad que nadie anticipó. Dependemos más del Internet de lo que pensamos. En 24 horas. Se congelan los mercados bursátiles. Cae la logística alimentaria. Cadenas de suministro quedan detenidas. GPS deja de funcionar. Es Internet quien sincroniza satélites. No hay reservas en hoteles, vuelos, compras, retiro de dinero. Los bancos físicos no dan dinero porque no pueden verificar cuentas. Pero hay algo mucho más fuerte. Algo emocional. La soledad digital. Millones de personas descubren que no tienen el número de teléfono de sus amigos, de sus familiares, de sus trabajos. Porque todo estaba en WhatsApp, en Gmail, en Instagram, en la nube. Una nube que, en este universo, ya no existe. Ni siquiera puedes decirle a alguien que estás bien. Ni avisar nada. Ni leer nada. El mundo moderno acaba de retroceder 30 años. En 24 horas. El segundo día ya no es confusión. Es miedo. Porque cuando el Internet cae, la información también lo hace. Y una humanidad sin información es una humanidad peligrosa. Los mercados financieros son pura información. Son datos, segundos, velocidad. Pero ahora no hay datos. No hay cotizaciones. No hay trading. No hay órdenes de compra o venta. El mundo financiero sufre algo peor que un crash. Una pausa forzada. Los inversores están ciegos. Los bancos también. La economía global sufre un paro cardíaco silencioso.
A las 48 horas ocurre el primer gran impacto humano. Los alimentos empiezan a escasear. No porque no existan, sino porque no pueden ser distribuidos. Las cadenas de suministro modernas dependen de GPS, bases de datos, programación logística, almacenes automatizados, pagos electrónicos, comunicaciones digitales. Sin Internet, los camiones no tienen rutas. Los barcos quedan en espera. Los supermercados no reponen. Los contenedores no se liberan. Todo se atasca. Por otro lado, los hospitales, que son lugares donde la información literalmente salva vidas. Pero ahora, no hay historiales médicos. No hay donantes registrados. No hay reservas de sangre digital. No hay laboratorios automatizados. No hay recetas digitales. No hay sistemas de emergencia. Los doctores vuelven al papel. Pero el papel no puede recuperar historiales perdidos. Pacientes mueren. No por la caída del Internet, sino por la caída de los datos. Cuando no hay información sólida, la gente inventa la suya. Aparecen rumores. Es la Tercera Guerra Mundial. Fue China. Fue Estados Unidos. Fue Rusia. Fue una tormenta solar. Fue un arma secreta. Fue Dios castigándonos. Nada se puede verificar. Nada se puede negar. La verdad deja de existir. Los ejércitos modernos dependen del Internet más que cualquier civil. Sin Internet, no hay satélites coordinados. No hay logística militar. No hay comunicaciones seguras. No hay radares interconectados. No hay coordinación aérea. No hay ovejas cibernéticas. No hay inteligencia en tiempo real. Las potencias entran en modo defensa. La prioridad ya no es el enemigo externo. Es la confusión interna. En la noche del segundo día, las ciudades están iluminadas, pero tecnológicamente oscuras. La gente vuelve a libros, radio, televisión local, teléfonos fijos, si es que funcionan, reuniones presenciales. Muchos jóvenes sienten algo extraño. Ansiedad. No es broma. El Internet no solo es una herramienta. Es dopamina. La ausencia crea abstinencia. Para cuando se cumple una semana completa, el colapso ya no se siente como una falla tecnológica temporal. El Internet dejó de ser algo que está caído para convertirse en algo que ya no existe. La humanidad está entrando en una nueva etapa, adaptación brutal. Si hay un sistema que muestra la fragilidad del mundo moderno, ese es el financiero. La mayoría de las personas piensa que la economía es dinero físico, billetes, monedas o lingotes. Pero el dinero real del mundo, el que mueve inversiones, contratos, reservas, deudas, bonos, seguros, derivados y bolsas, es puramente digital. Y sin Internet, el dinero deja de existir. No metafóricamente, literalmente. En una semana, no se compensan transacciones. No se ejecutan contratos digitales. No se liquidan compras internacionales. No hay SWIFT, ni Visa, ni Mastercard. Los bancos centrales no pueden comunicarse. Todo el sistema financiero depende del flujo de información. Sin ese flujo, las economías globales entran en ataque cardíaco masivo, y ningún desfibrilador puede salvarlas. Por otro lado, la cadena de alimentos se convierte en el enemigo invisible del colapso. La gente piensa que colapsaría primero la tecnología, la comunicación o la diversión. Pero no. Lo primero que colapsa es la comida. La cadena alimentaria moderna funciona así. GPS para rutas. Datos para inventarios. Bases digitales para pedidos. Pagos electrónicos para proveedores. Logística inteligente para transporte. Quita el Internet, y ocurre algo demoledor. Los alimentos están, pero no llegan. Los puertos acumulan contenedores sellados. Los supermercados no reciben camiones. Los distribuidores no pueden facturar. Los pedidos no se registran. Las granjas desperdician producto porque no pueden venderlo. Y entonces aparece el fenómeno más peligroso. El acaparamiento. Las personas comienzan a comprar compulsivamente. No por necesidad, sino por miedo. El miedo siempre consume más que el hambre. Entonces llegamos a las ciudades. Estas, que sin saberlo tienen una capa invisible que la conecta. Las ciudades del siglo XXI son máquinas gigantes que funcionan gracias a una red invisible. Esa red no es eléctrica. Esa red es informacional. En la primera semana se sienten sus ausencias. No hay transporte coordinado. Semáforos inteligentes apagados, lo que resulta en un caos vial. Peajes automáticos colapsan. Metros sin sistemas automáticos. Estacionamientos digitales bloqueados. Los centros urbanos se vuelven improvisados, lentos, ruidosos, llenos de filas y discusiones. El orden urbano era más digital de lo que creíamos. Hospitales y su guerra contra el tiempo, sin datos. Los hospitales no se detienen por la falta de Internet, pero sí se vuelven casi ciegos. Los sistemas médicos modernos dependen de historias clínicas digitales, laboratorios automatizados, bancos de sangre conectados, sistemas de derivación, recetas electrónicas, telemedicina, consentimientos digitales. Todo eso desaparece, y con ello, aparece algo doloroso.
La medicina se vuelve lenta. Y cuando la medicina se vuelve lenta, la muerte se vuelve más rápida. En algunos países del primer mundo los familiares se sorprenden al descubrir que no recuerdan enfermedades importantes, alergias, medicinas, cirugías de sus seres queridos. Porque siempre estaba en la nube. Una nube que ahora es vapor. Con la caída de Internet, algo inesperado revive, la radio AM y FM. Las familias comienzan a reunirse alrededor de una radio, como en los años 40, cuando la información era un evento comunitario. Pero hay un problema. La radio no verifica. La radio no corrige. La radio no actualiza masivamente. Y así nace la segunda epidemia del colapso. La desinformación analógica. Rumores, teorías conspirativas, noticias falsas, cultos apocalípticos, líderes improvisados. Cuando la verdad es escasa, el miedo es abundante. A nivel global se transforma en una guerra por la información, gobiernos versus incertidumbre. Los gobiernos entran rápidamente en modo control de daños. Pero la población no puede acceder a sitios web oficiales, comunicados digitales, conferencias online, alertas móviles, prensa internacional. Así que la información viaja lenta, fragmentada, distorsionada. Y cuando la información viaja así, nace el caos social. Algunos gobiernos decretan toques de queda. Otros declaran estado de emergencia. Algunos militarizan infraestructuras. Otros intentan calmar a la población. Pero ningún discurso puede reemplazar lo que Internet hacía. En segundos. Transmitir la realidad. En las personas el impacto psicológico, la ansiedad global y el síndrome de desconexión aparecen. En 7 días se presenta una reacción poco discutida. El trauma digital. No es solo aburrimiento. Es angustia, abstinencia de dopamina, sensación de aislamiento, despersonalización y miedo. Para millones de jóvenes, el Internet era el mundo, no solo una herramienta. El colapso genera ansiedad severa, crisis de pánico, insomnio, sensación de aislamiento real, pérdida de identidad digital. Muchos descubren que no recuerdan direcciones, teléfonos, rutas, datos, porque la memoria se externalizó al Internet. El Internet era el cerebro externo de la humanidad. Y ahora ese cerebro está muerto. La semana termina con la humanidad mirando al cielo, esperando respuestas. Pero el cielo está mudo. Y en esa ausencia surge la duda más peligrosa. Si el Internet se acaba, ¿quién manda en el mundo? ¿Los militares? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas? ¿La radio? ¿Los medios impresos? ¿Los supervivientes digitales? ¿Los técnicos que conocen la red? ¿O nadie? Porque detrás del Internet había algo más poderoso que tecnología. Coordinación. Sin Internet, el mundo no solo está desconectado, está descoordinado. Y cuando la coordinación muere, el orden es una ilusión. Han pasado 30 días desde que el Internet se apagó. El mundo sigue en pie, pero está irreconocible. Las calles no están destruidas. Los edificios no han colapsado. Los satélites siguen orbitando. Pero la sensación colectiva es la de vivir en un planeta que ha retrocedido 50 años, sin incendios ni bombas, pero envuelto en una bruma silenciosa, la del desorden global. El fin del dinero invisible. La primera consecuencia visible al terminar el mes es la crisis financiera total. Al inicio del apagón, la gente seguía usando tarjetas, intentando pagar, esperando que volviera pronto. Un mes después, algo se rompe. Ya nadie confía en el dinero digital. Los bancos operan con fuerza policial en las entradas. Tratan de repartir dinero físico, pero el dinero físico no alcanza. ¿Por qué? Porque en el mundo real, solo 8% del dinero existe en billetes y monedas. El otro 92% es información digital, números en servidores, contratos, inversiones, fondos, créditos. Eso ya no existe. Y cuando algo deja de existir, deja de tener valor. Las nuevas monedas del mundo sin Internet. Sin tarjetas, sin apps, sin pagos digitales, sin transferencias, sin banca en línea, sin criptomonedas, que requieren red. El mundo adopta nuevas formas de intercambio. Países ricos, países pobres, todos retroceden al mismo punto. El intercambio físico. Pero no todos adoptan lo mismo. Aparecen 3 tipos de economía paralela. Economía tipo A, el trueque moderno. En muchos países en desarrollo aparece una economía basada en comida, medicinas, gasolina, herramientas, ropa, bienes de primera necesidad. Se comercia por valor, no por precio. Un litro de combustible vale más que un smartphone. Un antibiótico vale más que un televisor. Una barra de pan vale más que una computadora. Las prioridades cambian. Economía tipo B, el oro y la plata renacen. En países con tradición financiera, Europa, Estados Unidos, Japón, los metales preciosos resurgen. Las casas de empeño, que estaban en decadencia, se vuelven bancos improvisados. La gente intercambia anillos, cadenas, monedas antiguas, lingotes, reliquias. Todo lo que se puede ver, pesar y tocar recupera valor. Economía tipo C, el papel oficial. Algunos gobiernos imprimen dinero de emergencia, billetes temporales. Son simples papeles con sellos estatales.
Tienen valor porque el gobierno dice que lo tienen. Pero en el fondo, todos saben que ese valor está construido sobre el vacío. Sin Internet, la confianza es la nueva moneda. El derrumbe de las ciudades financieras. Sin Internet, ciudades como Nueva York, Londres, Frankfurt, Singapur, pierden su esencia. Su poder no estaba en los edificios, sino en los servidores, en los mercados, en la velocidad de la información. En un mundo sin Internet, esas ciudades se vuelven museos económicos. En contraste, ciudades portuarias como Rotterdam, Estambul, Ciudad de México, Buenos Aires, Manila, recuperan poder porque su función es física, mover mercancía, no datos. El mapa del poder global se reorganiza silenciosamente. Militarización global de la información. Mientras la población aprende a sobrevivir sin Internet, los gobiernos tratan de reconstruirlo. Pero hay un problema. Los gobiernos pueden usar satélites militares, líneas privadas, redes cuánticas experimentales, radio cifrada. La población no. Esto crea una brecha tecnológica inédita. El Estado puede comunicarse, el ciudadano no. Y cuando el poder habla solo consigo mismo, aparece el control total. En países autoritarios, el apagón se vuelve una herramienta perfecta. Sin redes sociales no hay protestas coordinadas. Sin mensajería no hay resistencia organizada. Sin información no hay oposición visible. En países democráticos, ocurre lo contrario. La población exige respuestas, transparencia, soluciones. Pero el gobierno no puede entregarlas porque no puede comunicarlas. El resultado es inquietante. El mundo se divide entre quienes tienen comunicación y quienes no. Todo se transforma a un neoaislacionismo, el nuevo orden global. Con el colapso digital, surge una tendencia inesperada. Los países se cierran. Cierran fronteras, suspenden vuelos internacionales, detienen comercio no esencial, y se enfocan en autonomía interna, porque depender del exterior es un riesgo enorme. Sin Internet, no hay coordinación internacional. No hay comercio eficiente. No hay logística global. No hay diplomacia veloz. No hay tratados digitales. El mundo vuelve al modelo siglo XIX. Cada país para sí mismo. Sin exportaciones digitales, sin turismo global, sin inversiones externas, las naciones se miran hacia adentro, buscando autoabastecimiento. Esto provoca tres consecuencias. Nacionalismo económico. Búsqueda de recursos propios. Menos inmigración, más militarización. La globalización muere porque la globalización era información. Las cadenas globales se rompen, y China sufre, pero no como crees. China era el centro de manufactura del mundo. Sin Internet, no puede recibir pedidos internacionales. No puede coordinar inventarios. No puede facturar exportaciones. No puede recibir pagos internacionales. No puede monitorear logística marítima. Pero China tiene algo que otros no. Una población gigantesca. Una industria autosuficiente. Una economía más física que financiera. Mientras Wall Street colapsa, las fábricas chinas siguen produciendo, pero ahora para ellos mismos. El resto del planeta se queda sin electrónicos, repuestos, maquinaria, medicamentos, tecnología, y descubre lo que nunca quiso ver. Dependíamos de China más de lo que dependíamos del Internet. El surgimiento del nuevo bipolarismo. En 30 días, la humanidad empieza a dividirse en dos bloques. Bloque 1, países que intentan reconstruir el Internet, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Israel, Alemania. Estos países invierten en satélites, fibra militar, infraestructura cuántica, redes cerradas. Bloque 2, países que renuncian al Internet, como Cuba, Corea del Norte, Afganistán, Sudán. Ellos ya vivían con restricciones digitales. Para ellos, la caída es una ventaja política. Mientras unos intentan restaurar el mundo, otros intentan reinventarlo. Es el nacimiento de un nuevo orden. Internet ya no será global. Será geopolítico. Cuando el Internet desapareció, lo primero fue el caos técnico, lo segundo, el colapso social, lo tercero, y más peligroso, fue la desconfianza geopolítica. Porque en un mundo hiperconectado, el verdadero poder no está en las armas, sino en la información. Y durante décadas, los gobiernos del planeta habían construido sus decisiones, alianzas y rivalidades sobre redes digitales que ahora estaban muertas. Sin Internet, las comunicaciones diplomáticas tuvieron que retroceder 60 años en una sola noche. Las videoconferencias entre líderes desaparecieron. Los correos cifrados dejaron de existir. Los mensajes oficiales viajaban por canales satelitales limitados o por mensajeros diplomáticos en aviones que despegaban con listas de pasajeros escritas a mano. Ese vacío comunicacional abrió la puerta a lo más antiguo del ser humano, la sospecha. Estados Unidos fue el primero en insinuar que el colapso podía ser producto de una guerra cibernética. No lo declaró públicamente, no había forma de transmitirlo a la población, pero sí lo comunicó internamente a sus aliados a través de canales militares. La OTAN se reunió en Bruselas, esta vez sin Zoom ni plataformas digitales, delegados sentados alrededor de mesas rodeadas de papeles, mapas y equipos de radio, como si fuera 1978. Al otro lado del mundo,
China tomó una postura diferente. Pekín no insinuó ataque, sino oportunidad. Si el colapso era permanente, la ventaja recaería en quien controlara la infraestructura física, cables, satélites, centros de datos, y China llevaba años invirtiendo silenciosamente en ellos a través de la nueva ruta de la seda digital. Sin embargo, ahora no había digital, así que lo que quedaba era su equivalente físico, rutas marítimas, energía, manufactura y hardware. China tenía mucho de eso. Rusia, por su parte, vio el escenario con frialdad estratégica. Tras años desarrollando redes soberanas y planes para desconexión controlada, el país estaba más preparado que la mayoría. Irónicamente, el famoso RUNET, su proyecto para aislar el Internet ruso, ahora era irrelevante, no había Internet del cual aislarse. Pero esa preparación tenía otra utilidad: sistemas redundantes no dependientes de la infraestructura global. Esto le daba más autonomía operativa que a Europa o incluso que a Estados Unidos. Mientras estas potencias analizaban, el resto del mundo reaccionaba desde la incertidumbre. En Medio Oriente, algunos gobiernos temían que el colapso fuera una excusa para operaciones militares encubiertas. En África, la principal preocupación era humanitaria. Las ONG no podían coordinarse, las ayudas no se podían solicitar, los inventarios médicos se perdían en papeles. En Latinoamérica, los mercados internos sufrieron golpes similares a Europa, pero con menos soporte logístico para funciones críticas. Y en medio de todo esto, el silencio. Ni un solo país podía afirmar con certeza que había ocurrido. No había evidencia, no había datos, no había análisis forenses, no había trazas digitales. La inteligencia global había dependido de la red, y ahora la inteligencia era humo. Ese vacío empezó a llenar titulares en la televisión abierta, el único medio aún operativo a gran escala, con frases como apagón natural o ataque deliberado. Potencias en alerta máxima. El fin de la era digital. Pero lo más inquietante fue lo que se descubrió en el territorio gris de las señales satelitales. Los satélites militares seguían operativos, pero las redes civiles estaban colapsadas. Eso significaba que el problema no era espacial, sino terrestre. Y si era terrestre, implicaba dos posibilidades: un fallo global en nodos físicos simultáneos, altamente improbable. Un evento coordinado que atacó las capas base del TCP/IP global, más probable, pero aterrador. Cualquiera de las dos hipótesis era explosiva políticamente. Japón propuso una tercera opción: un fallo catastrófico en la infraestructura de sincronización temporal. Los relojes atómicos y los servidores NTP eran los directores invisibles del Internet, y si fallaban masivamente, los enrutadores no podrían establecer conexiones seguras. Era una teoría sólida, pero no explicaba el apagón simultáneo en sistemas redundantes no conectados físicamente. A esas alturas, los servicios de inteligencia trabajaban sin su mejor herramienta, el Internet mismo. No podían rastrear ataques, no podían analizar malware, no podían correlacionar reportes. Era como investigar un crimen, sin acceso a la escena del crimen. Entonces llegó el primer punto de quiebre diplomático: las acusaciones sin datos. Países insinuando ataques, gobiernos señalando a competidores, y medios reproduciendo suposiciones. La narrativa se fragmentó y el mundo entró en modo defensivo. Y ahí surgió un problema aún mayor: soberanía tecnológica. Antes del colapso, el 90% de los servicios críticos del planeta dependía de empresas privadas estadounidenses, como Google, Amazon, Meta, Microsoft y Cloudflare. Ahora todas estaban fuera de servicio. Y sin ellas, los gobiernos comprendieron algo brutal. Lo que creíamos infraestructura nacional, en realidad era infraestructura alquilada. La reacción fue inmediata. Potencias comenzaron a nacionalizar centros de datos, a requisar cables submarinos, a intervenir torres, a militarizar satélites. No como gesto ofensivo, sino como medida de supervivencia estatal. Porque el mundo ya no estaba en paz digital. Estaba entrando en la primera guerra fría sin Internet, donde la información no fluía, y todos sospechaban del otro. La humanidad está cumpliendo su primer año sin Internet. Y aunque sobreviven las estructuras básicas, comida, salud, refugio, lo que está verdaderamente en colapso es algo mucho más profundo: la identidad digital de la civilización. Lo que parecía intangible, ahora se revela como uno de los pilares más concretos de nuestra especie. Durante las primeras semanas, la sensación dominante fue ansiedad tecnológica, la impotencia de no poder consultar un dato, una dirección, un tutorial, un trámite. Pero a medida que pasan los meses, esta ansiedad se transforma en un fenómeno más abstracto. La humanidad empieza a preguntarse quién es sin Internet. Porque no solo desapareció la infraestructura, también desapareció el espejo. En este tiempo ocasiona una pérdida masiva de identidades digitales. Antes del colapso, millones de vidas estaban registradas en perfiles, redes, foros, cuentas bancarias, historiales médicos, videos, fotos, chats y nubes personales. Con la caída total, estos registros se convierten en reliquias atrapadas en discos duros inaccesibles. Las personas experimentan una forma nueva de desaparición: la muerte digital sin la muerte física. Jóvenes que habían crecido desde los 10 años documentando su vida ahora se sienten invisibles. Los psicólogos describen el fenómeno como amnesia social colectiva. Historias, recuerdos, credenciales académicas, portafolios artísticos, todo dependía de contraseñas que ya no llevan a ninguna parte. De pronto,
El mundo profesional regresa al papel, diplomas impresos, cartas de recomendación selladas, exámenes presenciales, portafolios físicos. Pero para toda una generación que jamás vivió sin validación digital, esto se siente como un viaje al pasado, y a veces, como una pérdida irreparable. Por otro lado, la educación, tal como la conocíamos, sufre una caída casi absoluta. Plataformas, aulas virtuales, bibliotecas digitales, repositorios académicos, laboratorios conectados, enciclopedias en línea, revistas científicas, todo desaparece en cuestión de horas. Las universidades, desconectadas de sus bases digitales, quedan paralizadas. Sus bibliotecas físicas vuelven a tener colas, los sistemas de citación regresan a libros impresos, y los profesores deben improvisar currículos sin presentaciones, sin simuladores, sin videos, sin gráficas. Una generación entera que aprendió a resolver problemas con tutoriales ahora aprende a preguntar, a escuchar, a escribir, a dibujar diagramas en pizarras como en el siglo XX. Lo más curioso es que esto no empobrece la educación, sino que la transforma. Los estudiantes vuelven a debatir cara a cara. Se forman círculos de lectura. Se recupera el método socrático. Las escuelas se convierten nuevamente en centros de pensamiento, no de dispositivos. En cuanto a las industrias artísticas, ya están muertas. Antes del colapso, el 90% del arte circulaba por Internet. Música en streaming, cine digital, videojuegos online, ilustraciones en redes, diseño en nubes colaborativas. Al caer Internet, estas industrias pierden su escenario, su público, su negocio y su archivo. Los artistas experimentan una crisis doble. Sin plataformas para enseñar su trabajo, y sin tecnología para producirlo. Los músicos regresan al formato físico. Los cineastas proyectan en salas locales. Los ilustradores venden obras impresas. Se generan nuevos festivales presenciales, pequeños, íntimos, artesanales. Las ciudades se llenan de murales, de teatro callejero, de clubes de lectura. El arte se vuelve táctil otra vez. En este tiempo, nacen telecomunicaciones alternativas. Sin Internet, la humanidad reconstruye redes primitivas. Radioaficionados, vuelven a ser héroes. Torres de señal local. Telégrafo recreado. Cables físicos entre ciudades. Redes mesh comunitarias. Mensajeros a motor o bicicleta. Se crean barrios con sistemas internos de comunicación de baja tecnología, como si fueran intranets medievales donde circulan noticias del día, alertas y eventos. Nada global. Nada viral. Todo local. El mundo vuelve a tener fronteras informativas. Las nuevas élites tecnocultas. En medio del caos, surge una nueva clase social, los tecnocultos. Son personas capaces de recuperar bases de datos de discos duros, reparar computadoras sin piezas nuevas, construir radios desde cero, programar sin compiladores conectados, descifrar protocolos, enseñar electrónica desde conocimientos puros. Estas habilidades, inútiles antes para muchos, ahora son oro puro. La sociedad los convierte en consejeros, profesores, ingenieros comunitarios y líderes técnicos. Las universidades compiten por ellos. Los gobiernos los quieren cerca. Los ciudadanos los ven como magos del mundo anterior. Sin lo global, la gente vuelve a lo físico. Plazas, mercados, talleres, ferias, escuelas, foros, asambleas barriales. Los vecinos se conocen por nombre. Las personas intercambian bienes sin intermediarios. Las calles se llenan de carteles, anuncios, mapas comunitarios, tablones de información, horarios de actividades. Es un renacimiento feudal, pero también humano. Psicológicamente hablando, el primer año nos deja cicatrices emocionales. Síndrome de desconexión, duelos digitales, ansiedad de ausencia, miedo al olvido. Pero también trae nuevas emociones. Curiosidad, calma, presencia, introspección. Los psicólogos hablan de la aparición del nuevo humano. Menos distraído, más comunitario, más táctil, menos dopamina instantánea, más memoria analógica, menos miedo al silencio. La humanidad descubre que, al caer Internet, no nos volvimos menos, nos volvimos más humanos. Porque descubrimos que la tecnología no era nuestro enemigo, era nuestra sombra. Y ahora, con esa sombra apagada, finalmente pudimos vernos. La caída del Internet global no creó solo caos y sospechas. También produjo algo que nadie había previsto, nuevos mapas del poder. Porque cuando el mundo perdió la conectividad, perdió también la idea de un sistema único. Y sin un sistema único, cada país tuvo que responder a una pregunta brutal y directa. ¿Con quién puedo sobrevivir y comerciar, sin Internet? Esa pregunta reordenó el planeta más rápido que cualquier guerra o tratado del último siglo. Los primeros en formar alianzas fueron los países con infraestructura satelital militar robusta, no porque el satélite resolviera el colapso, no podía restaurar la web civil, sino porque facilitaba un mínimo canal de comunicación encriptada entre gobiernos. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón aprovecharon ese recurso, creando el primer bloque funcional de emergencia, aunque no lo anunciaran públicamente. Mientras tanto, Rusia, China e India comenzaron a coordinarse por otros motivos, autosuficiencia industrial y energética. Estos países no estaban conectados por afinidad política, sino por necesidad logística. Podían producir hardware,
acero, alimentos o combustibles sin depender totalmente del comercio digitalizado. Era un bloque de producción y manufactura más que militar. Europa quedó atrapada en medio. La Unión Europea era altamente dependiente de plataformas digitales estadounidenses y de energías importadas. Sin Internet, su cadena económica, basada en logística digital, certificados online, sistemas bancarios y comercio global, sufrió una especie de parálisis funcional. No se detuvo, pero operaba como un organismo al que le faltaba sangre. Y aquí aparece algo clave: la fragmentación económica. Las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, al caer, arrastraron con ellas a miles de startups europeas, asiáticas y latinoamericanas que dependían de APIs, nubes, CDNs o sistemas de pago que ya no existían. Billones en valor desaparecieron sin dejar rastros digitales, porque los rastros también eran digitales. Pero mientras unas regiones luchaban por restablecer la estructura económica, otras encontraron una ventana de oportunidad inesperada. Sudamérica, por ejemplo, comenzó a redescubrir lo que había olvidado durante la era digital: la producción física. Sin Amazon, sin Alibaba y sin plataformas globales, la fabricación local comenzó a recuperar protagonismo. Los comercios pequeños volvieron a imprimir catálogos físicos. Los mercados regionales se reactivaron porque los productos importados tardaban meses en llegar, o simplemente no llegaban. En África ocurrió algo similar, pero impulsado por la necesidad. Muchos países africanos nunca habían disfrutado plenamente del comercio online, por lo que el impacto psicológico fue menor. Allí, las radioemisoras se convirtieron en el principal canal informativo. Se crearon redes comunitarias para distribuir medicinas, alimentos y piezas mecánicas. En cierta forma, muchas regiones africanas estaban mejor adaptadas a la vida sin Internet que Europa o Estados Unidos. Pero con estos ajustes apareció un término que se volvió común entre analistas internacionales: nacionalismo tecnológico. No era ideológico, era práctico. Cada nación necesitaba controlar sus procesadores, sus cables, sus satélites, su energía, su seguridad informática, incluso sin Internet. Antes del colapso, esto parecía exagerado. Después, parecía obvio. El mundo se dividió entonces en bloques tecnológicos, definidos por la capacidad de producir y mantener tecnología propia. Por ejemplo, bloque A: hardware y satélites y defensa. Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Israel, Corea del Sur. Bloque B: manufactura e infraestructura física y energía. China, India, Rusia, Irán, Turquía. Bloque C: recursos naturales y agricultura. Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Australia. Bloque D: servicios financieros y comercio. Singapur, Suiza, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Lo interesante es que estos bloques no dependían del Internet, sino de activos físicos que podían sostenerse incluso con telegramas, radios o mensajeros. Y mientras estos bloques surgían, otra pregunta empezó a surgir en las salas de situación de los gobiernos: ¿es posible crear un nuevo Internet desde cero? La respuesta fue sí, pero con una advertencia terrible. El nuevo Internet no sería global. Sería fragmentado. Cada bloque empezaría a construir su propia red soberana, sin puntos de intercambio internacionales, sin cables compartidos, sin dominios universales. Serían microinternets políticos, como si el mundo tuviera decenas de redes aisladas. Los analistas bautizaron el fenómeno como la balcanización digital definitiva. Lo que antes era una teoría, la división del Internet en zonas cerradas, ahora se convertía en la única salida lógica. Estados Unidos podía reconstruir uno. China también. Europa quería, pero dependía del hardware asiático. África y Latinoamérica podrían hacerlo, pero a menor escala. Y la paradoja más grande fue esta. Mientras el mundo del siglo XX buscaba unirse bajo un mercado global, el mundo poscolapso buscaba sobrevivir fragmentándose. No era un retroceso romántico al pasado. Era una reorganización cruda hacia el futuro. Un futuro donde la interdependencia se percibía como vulnerabilidad, y la soberanía era la nueva riqueza. Y en medio de esta división, un gran temor se extendió entre los gobiernos. Si el mundo reconstruía redes aisladas, ¿cómo volverían a confiar unas en otras? Porque la confianza era digital. La economía era digital. La diplomacia era digital. Y ahora, el mundo estaba solo. Si la fragmentación del mapa geopolítico fue visible en las noticias y análisis gubernamentales, el impacto verdaderamente doloroso ocurrió en un territorio más íntimo: la vida diaria. Porque cuando el Internet global colapsó, la humanidad perdió algo que creía indestructible: el acceso al conocimiento y la conexión humana instantánea. Y el primer gran golpe fue al trabajo. Antes del colapso, más de 1.000 millones de personas formaban parte de una estructura laboral digital: freelances, programadores, diseñadores, consultores, vendedores online, traders, creadores de contenido, profesores remotos, operadores de soporte, y una enorme lista que parecía infinita. Muchos dependían de plataformas como PayPal, Upwork, Shopify, Stripe, AWS, Zoom, Google Workspace o redes sociales para conseguir clientes y cobrar por su trabajo. Con el colapso, todo eso desapareció en segundos. Las plataformas dejaron de existir, no porque quebraran, sino porque no había forma de comunicarse con ellas. Un programador en Buenos Aires no podía enviar proyectos a su cliente en Toronto.
Un diseñador en Filipinas no podía entregar un logo a una empresa francesa. Un consultor financiero en Londres no podía asesorar por videollamada a un cliente en Dubái. El conocimiento no se destruyó, pero quedó atrapado en las personas, desconectado del mundo. Se creó así un nuevo tipo de desempleo al que los economistas llamaron desempleo digital estructural. Personas altamente capacitadas quedaron súbitamente inútiles dentro del sistema económico, no por falta de talento, sino por falta de infraestructura. Las empresas físicas no estaban mejor. El Internet había automatizado inventarios, facturación, logística, proveedores, puertos, aeropuertos, cadenas de frío, transporte, retail. Cuando los sistemas digitales murieron, la logística global retrocedió al ritmo del papel y el teléfono, lo que significó demoras, errores, pérdidas y colapsos de stock. El supermercado ya no podía chequear en tiempo real cuando llegaba la leche, la aerolínea no podía actualizar los vuelos, la farmacéutica no podía localizar las medicinas en el contenedor correcto, el banco no podía verificar una transferencia internacional. Pero todos estos problemas se volvieron insignificantes ante otro impacto aún mayor, la educación. Antes del colapso, millones de estudiantes dependían de plataformas digitales, Google Classroom, Moodle, Zoom, Khan Academy, YouTube Edu, bibliotecas digitales, repositorios académicos, papers científicos. La educación se había globalizado, descentralizado y democratizado a través del Internet. Sin él, el conocimiento volvió a encerrarse dentro de fronteras geográficas, económicas y sociales. Los países ricos pudieron imprimir materiales, reactivar sistemas analógicos y usar satélites militares para enviar apuntes codificados entre universidades. En cambio, los países con menos recursos educativos simplemente dejaron de enseñar ciertas materias, porque no había libros, no había profesores suficientes o porque la información más actualizada vivía en bases de datos académicas inaccesibles. La ciencia sufrió un golpe devastador. Antes, un laboratorio en Suiza podía colaborar en tiempo real con uno en Massachusetts o Tokio para resolver una mutación genética o probar un nuevo algoritmo de IA. Después del colapso, el progreso científico quedó desconectado del resto del mundo, creando islas de conocimiento. Y entonces, un fenómeno inesperado ocurrió. Los libros físicos recuperaron un valor inmenso. Bibliotecas públicas se convirtieron en centros comunitarios. Librerías antiguas revivieron como nodos informativos. Estudiantes hacían filas para copiar manualmente capítulos completos. Científicos reimprimían papers en máquinas offset. Nadie se imaginaba que, en un mundo tan avanzado, el papel volvería a ser la herramienta más confiable para preservar la información. Pero había todavía un impacto más silencioso y emocional, la cultura. Las redes sociales eran la plaza global. Allí se discutía política, arte, humor, identidad, moda, ciencia, activismo y relaciones humanas. Cuando desaparecieron, también desapareció esa sensación de pertenencia global. Ya no existían comunidades internacionales de nicho, fandoms, foros, amistades a distancia, movimientos sociales organizados desde teléfonos, ni plataformas para mostrar el talento artístico de alguien en cualquier parte del mundo. Para millones, esa pérdida fue más traumática que la económica. Los psicólogos empezaron a hablar de un nuevo tipo de ansiedad, la ansiedad de desconexión existencial, la sensación de ser invisible para el mundo, de no formar parte de ningún relato más allá del barrio, la ciudad o el país. Irónicamente, muchos encontraron refugio en prácticas que habían sido desplazadas por la tecnología: tocar instrumentos, leer libros, escribir diarios, restaurar radios, cultivar huertos, aprender oficios manuales, pintar, construir, fabricar. La humanidad se volvió más local, más analógica, más material, pero también más limitada. Un niño en Singapur ya no podía aprender japonés mirando tutoriales. Un joven en Senegal ya no podía estudiar programación siguiendo MOOCs gratuitos. Una médica en Colombia ya no podía acceder a investigaciones recientes sobre inmunoterapia publicadas en Alemania. El conocimiento dejó de ser universal. Y eso era una tragedia silenciosa. Mientras tanto, en algunas regiones, se empezó a gestar una pregunta peligrosa. Si el Internet muere, mueren también las ideas globales. Porque las ideas necesitan conexiones. Los movimientos sociales necesitan conexiones. Las revoluciones necesitan conexiones. Sin Internet, el futuro parecía detenido. Pero en las sombras, algo nuevo estaban haciendo. Un proyecto clandestino que cambiaría todo. Algo que, para muchos, sonaba imposible. Reconstruir el Internet desde cero, sin depender del Internet. Mientras el mundo intentaba adaptarse a una vida desconectada, algo inesperado comenzó a tomar forma, no en laboratorios oficiales, ni en grandes corporaciones, sino en garajes, sótanos, universidades y expases clandestinos, el movimiento global para reconstruir el Internet desde cero. Al principio, era casi una leyenda urbana. Historias sobre grupos de ingenieros que fabricaban antenas caseras, radios de alta frecuencia reutilizadas, routers modificados y sistemas P2P improvisados que no necesitaban servidores centrales. Pero pronto, lo que era rumor se convirtió en fenómeno, la llamada resistencia analógica. ¿Por qué analógica? Porque el movimiento nació inspirado en tecnologías previas a Internet, radioaficionados, fibra oscura olvidada, satélites de baja cobertura, protocolos mesh, ondas troposféricas, comunicaciones por láser y redes intranet locales. La idea clave era tan simple como brillante.
No intentar restaurar el antiguo Internet, sino construir uno independiente del sistema original. Y para eso necesitaban una infraestructura que no dependiera de cables submarinos, data centers globales o corporaciones tecnológicas. Así surgió la primera iniciativa, redes mesh comunitarias. Redes mesh, la primera chispa. Las redes mesh funcionan como un enjambre. Cada dispositivo actúa como nodo y retransmite la información al siguiente. No necesitas un servidor central. No necesitas un proveedor. Lo único necesario es que existan suficientes nodos conectados entre sí. Ciudades como Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Bogotá, Monterrey, Yakarta y Nairobi ya habían experimentado este tipo de redes antes del colapso, pero ahora se convirtieron en la base de la nueva comunicación urbana. Un mensaje podía tardar minutos o incluso horas en llegar al otro lado de la ciudad, pero llegaba. Había renacido algo parecido a los viejos SMS, pero descentralizado y comunitario. Mensajes cortos, transacciones locales, incluso pequeños foros urbanos comenzaron a funcionar. El único problema era evidente: las redes mesh no podían cruzar océanos. Ahí fue donde apareció el segundo gran actor de la resistencia analógica. Los radioaficionados, los guerrilleros del espectro. Los radioaficionados siempre estuvieron ahí, silenciosos, dispersos, conectando al mundo en frecuencias olvidadas. Durante terremotos, huracanes o guerras, eran ellos quienes mantenían el flujo de información cuando todo lo demás fallaba. Pero ahora tenían un nuevo desafío: convertirse en la columna vertebral de una red mundial sin Internet. Utilizando antenas de alta frecuencia, podían rebotar señales en la ionosfera y alcanzar miles de kilómetros sin necesidad de satélites. El problema era que la velocidad era ridículamente baja. Transferir un archivo de 1 megabyte podía tomar 15 minutos, una imagen comprimida hasta 1 hora. Pero en un mundo sin Internet, eso era oro puro. De pronto, emergieron prototipos, encoders de datos, modems digitalizados, compresión extrema, protocolos text-only, criptografía analógica. Algunos inventaron métodos para enviar mensajes comprimidos con sistemas tan antiguos como telegrafía y RTTY, que es uno de los modos digitales más antiguos del mundo. Imagina que es el abuelo de WhatsApp, pero diseñado para funcionar a través de ondas de radio. Permite enviar texto escrito de un punto a un punto B sin necesidad de Internet, satélites o cables. Mientras tanto, otro frente avanzaba desde las universidades. Satélites improvisados. Internet desde el cielo. Antes del colapso, lanzar un satélite era caro, pero no imposible. Con el auge de lanzadores privados y CubeSats, varias universidades y startups ya tenían experiencia en poner pequeños satélites en órbita baja llamadas LEO. Tras el colapso, ese conocimiento se volvió invaluable. Proyectos como Linksat, Educonstellation, OrbitMesh, New Lumen buscaban crear constelaciones educativas, satélites ligeros que no proporcionaban Internet como tal, sino sincronización de bases de datos, repositorios científicos, bibliotecas digitales y paquetes de información. Cada cierto tiempo, un satélite pasaba sobre una región y enviaba actualizaciones comprimidas, papers médicos, investigaciones científicas, información climática, software de código abierto. Era lento, era fragmentado, pero significaba una cosa enorme. El conocimiento volvió a moverse entre países, aunque a ritmo orbital. Mientras tanto, en ciudades tecnológicas como Bangalore, Lisboa, Seúl y San Francisco, aparecía el movimiento que cambiaría las reglas de forma más radical: el protocolo Subnet. Subnet no era una red física, sino un lenguaje común. Un conjunto de protocolos diseñados para que cualquier red local, mesh, radio, satelital o incluso intranet universitaria, pudiera interoperar y traducir información. Si mesh era la estructura, y las redes de alta frecuencia el puente, Subnet era la gramática. Subnet definía cómo empaquetar, dividir, comprimir y validar datos sin servidores globales. Era el esqueleto de un Internet sin Internet. El nuevo mundo de la información. Al unir todos estos elementos, surgió la primera forma de comunicación global post-colapso. Mesh conectaba ciudades. Redes de alta frecuencia conectaban los países. Satélites conectaban continentes. Subnet lo hacía comprensible. No era bonito. No tenía videos en streaming. No tenía redes sociales. Pero permitía compartir ideas, ciencia, texto y mensajes globales. Y eso era suficiente para encender algo que había estado apagado desde el colapso. La sensación de que la humanidad aún podía pensar junta. Pero este renacer traía un precio. No todos querían que la red volviera. Gobiernos autoritarios, corporaciones en declive, fundamentalistas de la desconexión y élites con control informativo comenzaron a ver en la resistencia analógica un enemigo peligroso. Y así, mientras la nueva red nacía, también nacía un conflicto. El conflicto que definiría el futuro de la humanidad. El punto de quiebre: estados contra redes libres. Mientras el mundo atravesaba el 5.º año sin Internet, una grieta ideológica comenzó a partirlo en dos. No tenía nada que ver con fronteras, religiones o bloques económicos, sino con algo mucho más profundo: el control de la información. Por un lado estaban los gobiernos autoritarios, muchos de ellos convertidos en regímenes durante los años del apagón. Con el Internet fuera del juego, habían aprendido una lección invaluable:
sin redes globales, sin plataformas y sin flujos de datos instantáneos, la disidencia era más lenta, más silenciosa y más fácil de contener. La ausencia de Internet les facilitó la estabilidad, y no estaban dispuestos a perderla. Por otro lado, en ciudades invisibles del mapa, bosques y fábricas abandonadas, surgía un nuevo actor global, la resistencia analógica. Ingenieros jubilados, radioaficionados, programadores, activistas, hackers, profesores y estudiantes. Ninguno compartía ideologías políticas comunes, pero sí un objetivo: volver a conectar al mundo, aunque no fuera exactamente el mundo que existía antes. Y así comenzó el conflicto del nuevo Internet. La posición de los estados autoritarios. Desde el norte de África hasta sectores de Asia y Europa Oriental, gobiernos enteros habían descubierto que la desconexión global tenía beneficios inesperados. Menos organización en protestas. Menos filtraciones. Menos espionaje extranjero basado en datos. Menos dependencia tecnológica del extranjero. Una opinión pública más fácil de moldear. En discursos transmitidos por radio estatal, repetían el mismo argumento. El apagón nos devolvió la soberanía. Sin Internet somos más dueños de nuestro destino. El caos digital fue el verdadero enemigo. Algunos estados incluso crearon ministerios del silencio digital, cuyo rol era impedir que cualquier infraestructura de telecomunicaciones global volviera a surgir. Prohibieron satélites civiles, confiscaron servidores clandestinos y criminalizaron a cualquiera que intentara reconstruir una red interconectada sin supervisión gubernamental. Para estos gobiernos, el regreso del Internet significaba el regreso de su vulnerabilidad. Por otro lado está la resistencia analógica y su visión del futuro. Pero para la resistencia analógica, la visión era completamente diferente. Ellos veían al mundo post-apagón como un planeta amputado. Universidades desconectadas del conocimiento mundial. Ciencia frenada. Economía fragmentada. Falta de cooperación internacional. Cultura aislada. Para ellos, la humanidad se estaba volviendo pequeña otra vez, encerrada en sí misma. Querían reconstruir Internet, pero no el Internet corporativo centralizado que existía antes del colapso, sino un Internet libre, descentralizado y soberano, donde ningún estado o empresa pudiera controlar la totalidad del flujo de información. Sus laboratorios clandestinos eran silenciosos pero constantes. Soldaban, imprimían placas, modificaban antenas, reprogramaban routers descontinuados. Los llamaban los monjes de silicio. El estallido del conflicto estaba cada vez más cerca. El choque ocurrió por primera vez cuando la resistencia analógica logró poner en órbita, desde un país democrático, un pequeño enjambre de nanosatélites improvisados, capaces de transmitir datos entre sí y hacia Tierra usando protocolos experimentales. Era el primer intento serio de reconstruir una red abierta global. El anuncio duró apenas 72 horas antes de que estallara la crisis. Gobiernos autoritarios condenaron la iniciativa como un ataque contra la soberanía informativa. Exigieron que el país responsable derribara los satélites. Amenazaron sanciones, rompieron relaciones diplomáticas y movilizaron fuerzas para identificar nodos terrestres activos. La resistencia analógica respondió con comunicados breves, enviados por radio en frecuencias clandestinas. No buscamos dominar. Buscamos conectar. Somos el puente entre civilizaciones fragmentadas. Un mundo incomunicado es un mundo sin futuro. Pero ya era tarde. El conflicto había pasado del debate a la persecución. Los gobiernos autoritarios crearon equipos de rastreo electromagnético para detectar antenas, estaciones de rebote y servidores ocultos. Confiscaron equipamiento, encarcelaron a técnicos y decretaron leyes históricas, como la llamada Ley del Silencio Global, que prohibía cualquier intento de interconexión transnacional sin permiso del Estado. Las capitales autoritarias celebraban estos avances como un triunfo, afirmando: el apagón digital fue una oportunidad de renacimiento soberano. Pero en las zonas rurales, montañosas o selváticas, donde el control estatal era débil, la resistencia analógica hacía exactamente lo contrario. La resistencia tiene distintos métodos de operar. Ellos desplegaban routers solares conectados entre sí por enlaces láser de corto alcance, montaban antenas caseras en árboles y faros viejos, y distribuían servidores del tamaño de un libro, cargados con wikis, diccionarios, bibliotecas digitales y mapas. Su objetivo no era político, era civilizatorio. Querían que una niña de un pueblo remoto pudiera aprender matemáticas avanzadas. Querían que un científico pudiera leer papers extranjeros. Querían que la humanidad pudiera conversar nuevamente entre sí. Para ellos, el conocimiento era el verdadero derecho humano, y el Estado estaba intentando nacionalizarlo. El momento más tenso ocurrió cuando una red pionera de la resistencia, bautizada OpenMes, logró conectar 43 ciudades descentralizadas de 12 países distintos. No era Internet completo, pero era el primer prototipo funcional del Internet libre post-colapso. Los estados autoritarios respondieron con una contracampaña global. Sabotaje de enlaces ópticos. Incautación de equipos en frontera. Propaganda para demonizar la reconstrucción digital. Acuerdos multilaterales para prohibir satélites civiles. Persecución legal a ingenieros. Mientras tanto, la resistencia seguía creciendo silenciosamente. La humanidad estaba dividida por una nueva frontera, invisible pero más real que nunca. Los que querían un mundo conectado, versus
Los que querían un mundo aislado. Era un conflicto ancestral. Pero ahora con un nuevo escenario. La guerra por el futuro del conocimiento. La guerra por el futuro del conocimiento no fue una guerra de balas ni de drones, fue una guerra de ideas. Una guerra silenciosa, hecha de ondas de radio, cables escondidos, satélites improvisados y servidores del tamaño de un cuaderno. Pero sus consecuencias fueron tan profundas que redefinieron el mundo. Durante los primeros años, los gobiernos autoritarios parecían tener la ventaja. Controlaban fronteras, controlaban hardware, controlaban recursos, y sobre todo, controlaban la narrativa. Sus discursos en radio estatal se repetían como un mantra. La información centralizada es estabilidad. La desconexión es soberanía. El conocimiento sin vigilancia es peligro. Pero mientras tanto, lejos de los palacios y ministerios, el mundo real comenzaba a fracturarse. Una economía partida en dos. Sin Internet, la economía global se había vuelto una colección de islas. Cadenas de suministro fragmentadas. Mercados descoordinados. Comercio lento. Precios arbitrarios. Innovación a paso de tortuga. Mientras las potencias autoritarias se encerraban en sí mismas, otras regiones comenzaron a improvisar. Ciudades portuarias del hemisferio sur adoptaron sistemas analógicos para rastrear contenedores. Bolsas de comercio volvieron a usar mensajeros. Bancos reintrodujeron libros contables manuales. Pero la desconexión tenía un costo. La productividad global cayó hasta niveles del siglo XX. Sectores enteros, biotecnología, IA, aeroespacial, quedaron detenidos. La innovación científica se volvió local, no global. Las empresas más resilient surgieron en países que apoyaban, aunque secretamente, a la resistencia analógica. Eran compañías que fabricaban placas base abiertas, routers solares descentralizados, antenas ligeras, nanosatélites civiles. Estas empresas, nacidas en garajes y laboratorios improvisados, formaron una nueva industria global, la economía del conocimiento libre. Y esa economía comenzó a ser tan rentable, que algunos gobiernos empezaron a cuestionar su propio autoritarismo digital. El mapa geopolítico ya no se dividía entre este y oeste, sino entre estados aislacionistas y estados conectivistas. Los aislacionistas apostaban por el control interno. Fronteras herméticas. Censura total. Telecomunicaciones militares. Propaganda continua. Los conectivistas apostaban por la apertura. Laboratorios internacionales. Satélites civiles. Redes mesh públicas. Libertad de información. Los primeros defendían la idea de un mundo donde cada nación era un castillo. Los segundos soñaban con un planeta que compartiera conocimiento como un organismo vivo. La tensión estalló cuando una coalición de países conectivistas, sin consultarlo a nadie, respaldó la creación de la primera constelación de satélites de código abierto. Eran pequeños, baratos, vulnerables, pero tenían algo que los estados autoritarios no podían controlar. Eran imparables, porque eran demasiados. Mientras los estados discutían y los satélites orbitaban, la sociedad civil pagaba el precio emocional del conflicto. El mundo se había acostumbrado al silencio digital. Generaciones jóvenes crecieron sin referencias globales, sin saber qué música escuchaba otro país, sin conocer avances científicos externos, sin tendencias culturales compartidas, sin amistades más allá de fronteras. La humanidad se volvió local otra vez. La presión social fue creciendo, especialmente en países autoritarios donde la economía se estancaba y la ciencia se ahogaba. El punto de quiebre llegó cuando la comunidad científica internacional, harta del aislamiento, empezó a colaborar clandestinamente usando la red de la resistencia. Trabajaban en vacunas, ingeniería climática, matemática avanzada, trabajos imposibles de hacer sin colaboración global. Los gobiernos podían apagar antenas, podían incautar routers, pero no podían apagar la necesidad humana de entender el mundo. El desenlace no llegó con una gran batalla, ni con un tratado global, ni con un discurso, sino con algo mucho más sencillo. Los estados autoritarios comprendieron que un mundo sin conocimiento los condenaba a la irrelevancia. La resistencia analógica no ganó por fuerza, sino por tiempo. Cada año que pasaba, la economía de los aislacionistas se hundía más. Fuga de científicos. Retraso tecnológico. Dependencia de papel y mensajería. Declive industrial. Inflación por ineficiencia. Mientras tanto, los conectivistas crecían. Hasta que finalmente, uno tras otro, los estados aislacionistas comenzaron a negociar. Pero hubo una condición histórica. La reconstrucción del Internet no sería centralizada como antes. El nuevo acuerdo, conocido como el Pacto del Conocimiento Libre, estableció que ningún estado sería dueño del flujo global de datos. Ningún país podría aislarse unilateralmente. La infraestructura sería de código abierto. El conocimiento científico sería un bien común. Los usuarios serían nodos, no clientes. El mundo digital sería soberano pero compartido. No era el Internet del pasado. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo más humano. Al final, el mundo comprendió una verdad silenciosa pero incontestable. No podemos encerrar el conocimiento, como no podemos encerrar la luz. La guerra por el futuro del conocimiento no terminó con vencedores o vencidos. Terminó con algo más valioso, conciencia. Conciencia de que la información es más que datos. Es cultura.
es memoria, es ciencia, es identidad, es humanidad. Y así, después de años de oscuridad, el mundo volvió a conectarse, no para regresar a lo que era, sino para construir lo que aún no existía. Un planeta donde la inteligencia no es propiedad, la conexión no es privilegio y el conocimiento no es un arma, sino un derecho. Un derecho humano. El último paquete de información cruzó la atmósfera a las 3:17 de la madrugada. No llevaba planos militares, ni secretos financieros, ni órdenes gubernamentales. Llevaba algo mucho más simple, y mucho más poderoso, una biblioteca de acceso libre compilada por miles de voluntarios anónimos. Esa biblioteca fue el primer símbolo del final de la guerra por el futuro del conocimiento. El mundo había pasado más de una década enfrentándose a un conflicto silencioso, un conflicto sin trincheras pero con consecuencias globales. Y ahora, después de todo, la humanidad se enfrentaba a la única pregunta que realmente importaba. ¿Para qué queremos volver a conectarnos? Durante años, la respuesta había sido pragmática: para comerciar, para investigar, para fabricar, para coordinar. Pero cuando el silencio finalmente se dio, quedó claro que el propósito era mucho más profundo. La tecnología ya no era el centro de la historia. Los gobiernos ya no eran los protagonistas. Las redes satelitales ya no eran el foco. El verdadero centro era la gente. Los estudiantes que crecieron sin Internet descubrieron el mundo como arqueólogos del futuro. Leían foros del pasado como si fueran manuscritos digitales. Exploraban la cultura global con curiosidad infantil y hambre adulta. Los científicos, durante años aislados, volvieron a colaborar. Y en cuestión de meses, los avances se dispararon: vacunas compartidas, ingeniería climática revisada, ciencia abierta como plan base. Los artistas, que habían vivido una década en la oscuridad de un público local, se encontraron con una audiencia global que no sabía quiénes eran, pero quería escuchar lo que tenían que decir. Fue una explosión cultural inédita. Las ciudades reconectadas celebraron como si el mundo hubiera terminado y comenzado de nuevo. No fue el fin del Internet, fue el fin del Internet tal como lo conocíamos. En los años del colapso digital, el ser humano redescubrió herramientas antiguas para problemas modernos. La comunidad local para reemplazar las redes sociales. La autoproducción para reemplazar la globalización. La comunicación analógica para reemplazar la instantaneidad. Y cuando la conexión global regresó, ese conocimiento no se perdió. Se sumó. La humanidad descubrió algo que nunca había sospechado. No necesitábamos elegir entre lo digital y lo humano. Podíamos tener ambos. Podíamos conectar el mundo sin desconectarnos de la realidad. Conectada. En los modelos del pasado, los países competían por recursos físicos: petróleo, tierras raras, rutas marítimas. En el nuevo modelo, el factor estratégico se volvió el conocimiento. No el conocimiento aislado, sino el compartido. Países que habían sido gigantes industriales quedaron atrás por negarse a colaborar. Pequeñas sociedades científicas se volvieron potencias culturales. Y algunas ciudades se transformaron en nodos globales de conocimiento libre. La nueva geopolítica dejó de medir fronteras, y comenzó a medir puentes. Puentes de datos. Puentes de ciencia. Puentes de cultura. El futuro no volvió, nació. Cuando los historiadores del siglo siguiente miraron atrás, no vieron un colapso tecnológico. Vieron el renacimiento. Un renacimiento que no nació en universidades ni parlamentos, sino en antenas caseras, en satélites de código abierto, en radios comunitarias, en servidores escondidos, en la creatividad humana resistiendo al vacío. La humanidad aprendió una lección que ningún sistema quiso aceptar al principio. No somos consumidores de datos. Somos seres que se comunican. El Internet renacido no tenía un dueño. No podía apagarse con un decreto. No dependía de un solo tipo de infraestructura. No era una pirámide. Era un organismo. Un organismo distribuido, resiliente y profundamente humano. El colapso del Internet global fue una tragedia. Pero también fue un espejo. Nos obligó a preguntarnos quiénes éramos sin acceso instantáneo a todo. Nos obligó a recordar cómo se construyen comunidades sin algoritmos. Nos obligó a pensar qué significa realmente conectar. Y cuando la red finalmente volvió a encenderse, no volvió para convertirnos en usuarios. Volvió para recordarnos que, incluso en silencio, la humanidad es un sistema de comunicación viviente. Una red que nunca se apaga. Si aprendiste algo con esta historia, si te hizo pensar, si te llevó a imaginar un mundo diferente, entonces Paradox cumplió su misión. Porque aquí no venimos a predecir el fin del mundo. Venimos a imaginar cómo sería. ¿Y qué significaría? Si realmente ocurriera. Si quieres más mundos alternativos, más futuros posibles y más paradojas humanas, suscríbete, dale like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo de Paradox, donde las historias improbables se vuelven inevitables.